Mi nombre es Sofía Ríos y tengo 32 años. Hoy, vi cómo los rostros de mis padres se ponían lívidos mientras estaban de pie en mi oficina de esquina, mirando fijamente los premios en mi pared. Esos mismos padres que se rieron cuando les pedí ayuda con la tarea, que se burlaron de mis sueños universitarios, diciendo, nunca lo lograrás sin nosotros. Durante años, su ridiculización fue mi sombra. Pero ahora, mientras balbuceaban disculpas, me di cuenta de que había construido algo de lo que no podían atribuirse el mérito, mi vida. Antes de compartir mi historia, dejen un comentario diciéndome desde dónde están viendo y suscríbanse si alguna vez han tenido que demostrarle a alguien que estaba equivocado. Creciendo en las zonas residenciales de San Pedro Garza García, mi infancia parecía perfecta desde fuera. Nuestra casa de estilo colonial de 2 pisos con su césped bien cuidado y el sedán de lujo de mi padre en la entrada proyectaban la imagen que mis padres trabajaban incansablemente por mantener. Mi padre, Tomás Ríos, construyó su reputación como un despiadado abogado corporativo, mientras que mi madre, Diana, gestionaba las operaciones administrativas en el Hospital Zambrano Ayllón. Eran profesionales respetados, siempre compitiendo con colegas por ascensos y con vecinos por símbolos de estatus. Yo era su única hija, su Sofía, un nombre que mi padre eligió porque afirmaba que imponía respeto en un tribunal. Pero desde mis primeros recuerdos, nunca encajé del todo en el molde que habían diseñado. Donde ellos eran analíticos y prácticos, yo era creativa y sensible. Ellos procesaban el mundo a través de la lógica y la competencia, yo lo veía a través de la emoción y la conexión. Esta diferencia fundamental se convirtió en la raíz de años de incomprensión y dolor. La primera vez que me di cuenta de que algo andaba mal fue en segundo de primaria. Mi clase había comenzado a aprender las tablas de multiplicar, y mientras otros niños parecían captar el concepto rápidamente, a mí me costaba. Una tarde, reuní mi coraje y me acerqué a mi padre en su despacho en casa, aferrando mi cuaderno de matemáticas. «Papá, ¿puedes ayudarme con la multiplicación?» «No la entiendo», pregunté, con voz tenue. Él levantó la vista de sus informes legales, la irritación brilló en su rostro antes de transformarse en algo peor, diversión. Se rió, no con la risa cálida de un padre que disfruta de su hija, sino con la risa fría y despectiva que se convertiría en mi herencia más consistente. «Si no puedes entender una simple multiplicación, Sofía, nunca sobrevivirás en el mundo real», dijo, volviendo a sus papeles. «Resuélvelo tú misma». Mi madre, de pie en el umbral con una taza de café para mi padre, asintió en señal de acuerdo. «Tu padre tiene razón, Sofía. Necesitas resolver las cosas por ti misma. La independencia es importante». Me retiré a mi habitación, confundida y herida. A los 8 años, no podía entender la diferencia entre independencia y abandono. Esa noche, me quedé despierta hasta la medianoche, con lágrimas corriendo silenciosamente por mi rostro mientras repetía las tablas de multiplicar una y otra vez, aterrorizada de decepcionarlos de nuevo. Este se convirtió en mi primer mecanismo de supervivencia, ocultar la dificultad, fingir que entendía, resolverlo sola, sin importar el costo. Aprendí rápidamente que, a los ojos de mis padres, necesitar ayuda era un defecto de carácter. La autosuficiencia no solo se alentaba, se exigía, y no lograrla resultaba en burla y decepción. Los raros momentos de conexión con mis padres solo llegaban cuando tenía éxito sin su ayuda. Cuando tenía 10 años, creé un proyecto de feria de ciencias sobre ecosistemas que ganó el primer lugar. Mientras volvíamos a casa de la ceremonia de premiación, mi padre me miró por el espejo retrovisor. «Ves, no necesitas ayuda cuando realmente lo intentas», dijo. Sus palabras, enmarcadas como un cumplido, aterrizaron como una acusación de pereza previa. Mi madre se estiró para darme una palmada en la rodilla. «Siempre supimos que podías hacerlo si te aplicabas correctamente». Sus elogios ambiguos reforzaron el ciclo tóxico, tener éxito sola o ser objeto de burla por pedirlo. Cada interacción cimentó mi creencia de que era fundamentalmente defectuosa por necesitar orientación, que mi inclinación natural a buscar conexión y ayuda era una debilidad que necesitaba superar. Para mi 11º cumpleaños, mis padres me regalaron un escritorio para mi habitación, colocándolo de cara a la pared para minimizar las distracciones, explicó mi padre. Se convirtió en una isla solitaria donde me enseñé a mí misma todo, desde álgebra hasta geografía mundial, decidida a evitar su ridiculización. Mi madre revisaba ocasionalmente mi tarea completada, no para ofrecer ayuda, sino para verificar que la había hecho correctamente.
Cuando cometía errores, ella suspiraba y decía, Sofía, otros niños de tu edad no necesitan tanta supervisión. Para cuando terminé la primaria, había construido un elaborado sistema para parecer autosuficiente. Investigaba los temas antes de que se enseñaran en clase para que nunca me sorprendieran sin saber una respuesta. Llegaba temprano a la escuela para hacer preguntas a los maestros y que mis padres no me vieran luchando. Pasaba los recreos en la biblioteca en lugar de jugar, tratando de adelantarme a las expectativas. El precio de esta fachada fue mi propia infancia. Mientras otros niños construían amistades y exploraban sus intereses, yo construía muros protectores contra la próxima posible burla. Me volví hipervigilante, siempre anticipando críticas, siempre preparando defensas. Por la noche, a veces susurraba preguntas a mi almohada, imaginando cómo sería tener padres que respondieran con paciencia en lugar de desdén. El verano antes de la secundaria, mis padres organizaron una carne asada en el vecindario. Mientras los adultos se reunían en nuestra terraza bebiendo vino, oía a mi padre hablar con nuestro vecino, un profesor del Tecnológico de Monterrey. La clave para criar a un hijo exitoso es enseñarle temprano que el mundo no lo llevará de la mano, dijo mi padre con autoridad. Sofía ha aprendido que pedir ayuda es el último recurso, no la primera opción. Es mejor para ella. Mientras pasaba junto a ellos con una bandeja de aperitivos, mi vecino me sonrió amablemente. Tus padres están muy orgullosos de lo independiente que eres, Sofía. Le devolví la sonrisa a la hija perfecta mientras por dentro gritaba una verdad que nadie podía oír, no era independiente. Estaba abandonada a la vista de todos, ahogándome mientras todos elogiaban mi técnica de natación. La secundaria llegó con un tsunami de nuevos desafíos. De repente, estaba navegando entre cambios de clases, complejas jerarquías sociales y una carga académica cada vez más difícil. Para la mayoría de los niños, esta transición venía con una mayor guía parental. Para mí, trajo expectativas aún más altas de autosuficiencia y formas más creativas de burla cuando no las cumplía. En primero de secundaria, el álgebra introdujo conceptos abstractos que mi pensamiento concreto luchaba por comprender. Después de recibir una calificación reprobatoria en mi primer examen, pasé horas tratando de entender el material antes de acercarme a regañadientes a mi padre en su estudio una noche. Papá, tengo problemas con el álgebra. ¿Podrías mirar este problema conmigo?, pregunté, equilibrando mi libro de texto y mi cuaderno con cuidado en mis brazos. Él giró en su silla de cuero, molesto por la interrupción. Resuélvelo o reprueba, Sofía. Esas son tus opciones. Cuando no me fui de inmediato, continuó, ¿qué crees que pasará en el mundo real cuando no puedas resolver un problema? Siempre tendrás a alguien a quien acudir. Mi madre, siempre su eco, añadió desde el umbral, Sofía, eres demasiado dependiente. Otros niños no necesitan tanta ayuda. Te estamos preparando para el mundo real. Asentí y me retiré, con la familiar vergüenza quemándome las mejillas. Esa noche, me quedé despierta hasta las 3 de la mañana enseñándome álgebra a mí misma con vídeos en línea con el volumen bajo para que no me oyeran. Aprobé el siguiente examen, no porque entendiera completamente el material, sino porque había memorizado patrones de problemas similares. A medida que aumentaban las dificultades académicas, también lo hacían las sociales. La energía que debería haber usado para construir amistades se consumía en mis luchas académicas secretas. Me volví cada vez más aislada, insegura de cómo navegar el complejo mundo social de la secundaria sin guía. Cuando otras chicas formaban grupos de amigas muy unidos, yo merodeaba en la periferia, temiendo que cualquier paso en falso social confirmara la visión de mis padres sobre mi insuficiencia fundamental. A los 14 años, descubrí la escritura a través de una tarea de español que nos pedía llevar un diario. Por primera vez, encontré algo que me salía de forma natural, algo que daba sentido a mi caótico mundo interno. Volqué mis pensamientos no dichos en la página, creando historias donde jóvenes protagonistas encontraban mentores que los guiaban pacientemente. Mi maestra de español, la maestra Benítez, escribía comentarios alentadores en mis entradas, la primera retroalimentación positiva consistente que había recibido. Emocionada por este descubrimiento, investigué campamentos de verano de periodismo para estudiantes de preparatoria. Imprimí información sobre un prestigioso programa en el Tecnológico de Monterrey y me acerqué a mis padres durante la cena. Encontré este campamento de periodismo, comencé, deslizando los papeles sobre la mesa. La maestra Benítez cree que tengo talento para escribir,
y esto me ayudaría a desarrollarlo. Mi padre apenas miró la información antes de resoplar. ¿Periodismo? Es un campo en extinción. Además, si no puedes aprender a escribir por tu cuenta, un campamento de verano no lo arreglará. Mi madre frunció el ceño por el costo. Sofía, esto es ridículo. Si quieres escribir, simplemente escribe. ¿Por qué necesitas que alguien te enseñe? Pero la maestra Benítez dijo que tengo potencial, y este programa podría ayudarme a desarrollarlo, insistí, un raro momento de coraje que se extinguió rápidamente. A tu maestra le pagan por decir cosas bonitas, respondió mi padre. Si fueras realmente talentosa, no necesitarías programas especiales. Un mes después, finalmente reuní el coraje para compartir algo de mi escritura con ellos. Había escrito un cuento sobre una niña que descubre que puede entender el lenguaje de los pájaros, que encuentra sabiduría en sus cantos que la ayuda a navegar los problemas humanos. Les entregué las páginas cuidadosamente mecanografiadas a mis padres un domingo por la tarde mientras se relajaban en la sala de estar. Mi padre lo leyó por encima rápidamente, con aspecto aburrido. Es derivado. Lee autores más originales si quieres mejorar. Mi madre leyó con más cuidado pero negó con la cabeza. La gramática es decente, pero la historia carece de sustancia. ¿Es así como estás pasando tu tiempo? Tomé las páginas de vuelta, mis manos temblando ligeramente. Es solo algo que escribí por diversión. Deberías centrarte más en habilidades prácticas, aconsejó mi padre. La escritura creativa es un pasatiempo, no una carrera profesional. Cuando entré a la preparatoria, el panorama social se volvió aún más traicionero. Cuando un grupo de chicas me invitó a mi primera fiesta en el primer año, les pedí consejo a mis padres sobre qué ponerme, cómo actuar, qué esperar. Simplemente sé tú misma, dijo mi madre con desdén. Si necesitas entrenamiento para asistir a una fiesta, tal vez no deberías ir. Fui, usando un atuendo que supuse era apropiado, y me quedé torpemente en las esquinas toda la noche, insegura de las reglas sociales no escritas que todos los demás parecían conocer instintivamente. El lunes en la escuela, descubrí que fotos mías con aspecto incómodo se habían compartido en un chat grupal, acompañadas de comentarios burlones. Cuando mi madre me notó llorando en mi habitación esa noche, suspiró desde el umbral. Si fueras más inteligente con la gente, esto no pasaría. Necesitas endurecerte, Sofía. En el segundo año, desarrollé mi primera amistad seria con una chica llamada Alejandra, que compartía mi interés por los libros y la escritura. Durante 6 meses, fuimos inseparables, pasándonos notas en clase y pasando los fines de semana juntas en la biblioteca. Luego, de repente, Alejandra dejó de hablarme. Más tarde descubrí que le había dicho a toda nuestra clase de literatura que yo era demasiado intensa y desesperada por atención, porque le había confiado mi vida familiar. La traición me destrozó. Cuando mis padres me encontraron sollozando en mi habitación, mi padre se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Esto es lo que pasa cuando compartes demasiado, Sofía. No todo el mundo necesita saber tus asuntos. Si fueras más perspicaz con la gente, no estarías en esta situación. Mi madre asintió a su lado. Honestamente, Sofía, el drama te sigue porque lo invitas. Otras chicas de tu edad manejan los problemas de amistad sin desmoronarse. Su respuesta me empujó aún más al aislamiento. Comencé a experimentar síntomas de ansiedad, mi corazón acelerado antes de la escuela, mi estómago revuelto antes de los exámenes. Algunas mañanas me sentía físicamente enferma pero aún así me arrastraba a la escuela, sabiendo que quedarme en casa solo invitaría a más críticas. Una mañana, después de vomitar antes de la primera clase, visité a la consejera escolar, la señora Rivera. Hizo preguntas amables sobre mi vida familiar, y di respuestas cuidadosas, temerosa de traicionar a mis padres pero desesperada por ayuda. Las cosas están bien en casa, insistí. Solo estoy estresada por las solicitudes universitarias que se avecinan el próximo año. La señora Rivera pareció poco convencida pero no insistió. Sofía, mi puerta siempre está abierta. A veces, hablar de nuestros problemas los hace más fáciles de llevar. Nunca volví a su oficina, demasiado asustada de lo que podría pasar si mis padres descubrían que había buscado ayuda. En cambio, me retiré aún más en mi doble vida, la Sofía capaz e independiente que mis padres exigían en público y la chica luchadora y solitaria que era en privado.
Para el final del segundo año de prepa, me hice una solemne promesa: nunca volvería a pedirles ayuda a mis padres. No me di cuenta entonces de que este voto, aunque protector, solo profundizaría mi aislamiento y me impediría aprender la diferencia entre la independencia tóxica y la interdependencia saludable. Todo lo que sabía era que su burla dolía menos si no les daba la oportunidad de proferirla. Para el último año de preparatoria, había dominado el arte del éxito académico a través de pura determinación. Mi promedio de calificaciones me posicionaba en el 10% superior de mi clase, servía como editora de la revista literaria de la escuela y había construido una persona pública de competencia silenciosa. Pero debajo de esta imagen cuidadosamente elaborada, estaba exhausta, funcionando con las reservas y el miedo. Cuando comenzó la temporada de solicitudes universitarias, observé a otras familias abordar el proceso juntas. Los padres se sentaban con sus hijos revisando borradores de ensayos, visitaban campus juntos y discutían opciones financieras como socios. Mientras tanto, yo me sentaba sola en mi habitación con una hoja de cálculo de plazos y requisitos de solicitud, averiguando cómo navegar el complejo proceso por mi cuenta. Cuando le pregunté a mi padre sobre nuestro presupuesto para las tasas de solicitud, deslizó su tarjeta de crédito sobre la mesa de la cena. Solicita a donde quieras, pero asegúrate de solicitar a universidades públicas como opciones de seguridad. No vamos a pagar la colegiatura de una escuela privada por un título que no se ganará su sustento. El subtexto era claro: mi educación era una inversión que necesitaba generar rendimientos, no un camino hacia el crecimiento o la realización personal. Pasé horas investigando becas y opciones de ayuda financiera, sabiendo que, a cualquier escuela que asistiera, sería en gran parte responsable de financiarla yo misma. La maestra Rodríguez, mi profesora de literatura, notó mi agotamiento durante este periodo. Después de clase un día, me pidió que me quedara. Sofía, tu último ensayo fue brillante, pero parece que no has dormido en días, dijo, con los ojos preocupados. ¿Está todo bien con el proceso de solicitud a la universidad? Algo en su genuina preocupación resquebrajó mi fachada cuidadosamente construida. Es que lo estoy haciendo todo sola, admití. Es mucho que resolver. ¿A dónde estás solicitando?, preguntó. A la UNAM, el TEC de Monterrey, la Ibero, el ITAM y la UANL, enumeré, con la voz plana por la fatiga. Carreras de periodismo, en su mayoría. Esas son escuelas excelentes, asintió. ¿Te gustaría que revisara tus ensayos? A veces, un segundo par de ojos ayuda. La miré fijamente, sospechando de la oferta. ¿Por qué haría eso? Porque eres una escritora talentosa con cosas importantes que decir, respondió simplemente. Y porque todo el mundo necesita orientación a veces. La maestra Rodríguez se convirtió en la primera adulta que me ofreció ayuda genuina sin burla adjunta. Durante las siguientes semanas, revisó mis ensayos, me aconsejó sobre cómo fortalecer mis solicitudes e incluso me ayudó a prepararme para las entrevistas con exalumnos. Por primera vez, experimenté cómo se sentía la mentoría de apoyo, y fue transformador. Cuando las cartas de aceptación comenzaron a llegar en primavera, me sorprendió ser admitida en todas mis mejores opciones, varias con becas parciales. La prestigiosa Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey me ofreció su beca al mérito, cubriendo la mitad de la colegiatura. Cuando les mostré a mis padres el paquete de aceptación, su respuesta fue predecible pero aún así hiriente. No te emociones, advirtió mi padre, apenas mirando la carta. La mayoría de los estudiantes de primer año abandonan de todos modos. Probablemente estarás en casa para Navidad. Mi madre añadió, es muy caro, incluso con la beca. ¿Estás segura de que esto es práctico? El periodismo no es exactamente una industria en crecimiento. Elegí el Tecnológico de Monterrey a pesar de su desánimo, firmando los formularios de aceptación yo misma ya que mi 18º cumpleaños había pasado. Ese verano, tuve 2 trabajos como barista por las mañanas y dependienta por las tardes ahorrando cada peso para los gastos que sabía que mis padres no cubrirían. Cuando otros estudiantes que iban a la universidad compraban con sus padres lo esencial para el dormitorio, yo hacía viajes en solitario a tiendas de descuento durante mis descansos para almorzar, comprando las versiones más baratas de todo lo que había en la lista recomendada. Mis padres cumplieron con la contribución financiera mínima requerida por la Oficina de Ayuda Financiera, pero dejaron claro que cualquier cosa más allá de la colegiatura, el alojamiento y la comida era mi responsabilidad.
Considéralo tu primera lección de gestión fiscal, dijo mi padre mientras escribía el cheque directamente a la universidad, sin confiarme el dinero. El día de la mudanza en el TEC de Monterrey fue abrumador. El campus bullía de familias ayudando a los estudiantes a instalarse en los dormitorios, padres montando muebles, madres organizando armarios, abrazos llorosos y fotografías orgullosas. Mis padres me dejaron en la acera con mis 2 maletas y una caja de artículos esenciales. Llámanos cuando te instales, dijo mi madre, sin salir del coche. Y recuerda, esta fue tu elección, así que haz que funcione. Mi compañera de cuarto, Ximena, llegó 1 hora después con sus padres y su hermana menor, todos cargando bolsas y cajas. La ayudaron a instalar su lado de la habitación y luego se ofrecieron a ayudarme con el mío. Decliné cortésmente, avergonzada por mis escasas pertenencias y la ausencia de mi familia. Después de que su familia se fue, Ximena y yo comenzamos el incómodo baile de nuevas compañeras de cuarto. Mientras desempacábamos, las disparidades en nuestra preparación se hicieron evidentes. Ella tenía ropa de cama coordinada, suministros de escritorio y decoraciones de pared. Yo tenía lo básico comprado en estantes de liquidación. Cuando se ofreció a compartir su mini nevera, acepté agradecida, ya que no había podido permitirme una. Las diferencias se extendían más allá de las posesiones materiales. Cuando Ximena quiso lavar la ropa nuestro primer fin de semana, descubrió que yo no sabía cómo operar las máquinas. ¿Nunca has lavado la ropa antes?, preguntó, sorprendida. No realmente, admití, avergonzada. Mi madre siempre decía que lo hacía mal, así que simplemente lo hacía ella misma. Ximena me enseñó sin juzgar, mostrándome cómo separar los colores y usar los ajustes correctos. Más tarde esa semana, cuando tuve dificultades para configurar mi cuenta bancaria de estudiante, ella también me ayudó. Poco a poco, me di cuenta de cuántas habilidades básicas de adulto mis padres nunca me habían enseñado, esperando que de alguna manera las supiera instintivamente o las resolviera sola. El primer semestre fue un ajuste brutal. Equilibré un trabajo de becaria en la biblioteca con una carga completa de cursos y la empinada curva de aprendizaje del funcionamiento básico de un adulto. Mientras que otros estudiantes de primer año llamaban a casa para pedir consejos sobre cómo lidiar con profesores difíciles o navegar conflictos con compañeros de cuarto, yo resolvía cada problema sola, temiendo que cualquier llamada a casa fuera recibida con burla en lugar de apoyo. Los exámenes parciales trajeron mi primera gran crisis. La noche antes de la fecha límite de mi trabajo de ética periodística, la pantalla de mi portátil se puso negra y se negó a reiniciarse. Horas de trabajo quedaron atrapadas en una máquina a la que no podía acceder, sin copias de seguridad. Desesperada, llamé a casa. Papá, mi portátil murió y tengo un trabajo importante que entregar mañana, expliqué rápidamente. Necesito ayuda para conseguir un reemplazo rápido. ¿Podrías ayudarme a averiguar cómo conseguir uno entregado de la noche a la mañana o transferirme algo de dinero para que pueda comprar uno localmente? Su risa llegó a través de la línea telefónica, tan familiar como dolorosa. Ya fracasando, justo como predijimos. Tal vez esto te enseñe una lección sobre preparación y responsabilidad. No estoy fracasando, dije, mi voz temblando. Solo necesito un ordenador para entregar mi trabajo. Bueno, resuélvelo, respondió con desdén. Esto es exactamente por lo que dijimos que la universidad podría no ser para ti. Primer obstáculo y ya estás llamando a casa llorando. Colgué, mis manos temblando. En la escalera de mi dormitorio, me desplomé en el suelo, incapaz de respirar a través del ataque de pánico que me oprimía el pecho. En ese momento, realmente creí que mi padre tenía razón. No era capaz. No estaba preparada. Fracasaría, tal como siempre habían predicho. Años de sus mensajes se estrellaron sobre mí como una ola, ahogando mi frágil confianza en mí misma. Me senté sola, hiperventilando, segura de que este era el fin de mi carrera universitaria antes de que realmente hubiera comenzado. Mientras estaba sentada en la escalera, con las lágrimas disminuyendo gradualmente, algo cambió dentro de mí. El pánico retrocedió, reemplazado por una extraña y tranquila claridad. En ese momento de tocar fondo, me di cuenta de una verdad fundamental: mis padres nunca serían el sistema de apoyo que necesitaba. Nunca celebrarían mis éxitos sin reservas ni me ayudarían en los fracasos sin juzgar. Esto no era una fase temporal o un malentendido que finalmente se resolvería. Así eran ellos.
Me enfrenté a una elección, abandonar y darles la razón o encontrar otro camino. Por primera vez, vi con perfecta claridad que seguir buscando su aprobación y apoyo era un camino hacia la decepción garantizada. Si quería tener éxito, necesitaría construir una base diferente. Mientras esta revelación se asentaba en mí, la puerta de la escalera se abrió y apareció Ximena, con la preocupación grabada en su rostro. «Sofía, ¿estás bien? Te he estado buscando por todas partes». Me sequé la cara con la manga. Mi portátil murió. Todo mi trabajo para la clase del profesor Wilson está en él. En lugar de ofrecer tópicos o desestimar el problema, Ximena se sentó a mi lado. «Eso es terrible. ¿Qué necesitas ahora mismo?» La pregunta me sorprendió. Nadie me había preguntado nunca qué necesitaba. «Necesito entregar mi trabajo para mañana al mediodía», dije. «Pero no puedo permitirme un portátil nuevo ahora mismo». «Puedes usar el mío esta noche para reescribir lo que puedas», ofreció de inmediato. «Y mi hermano trabaja en la tienda de tecnología del centro. Quizás pueda recuperar tus datos mañana». La miré, confundida por la oferta directa de ayuda sin burla adjunta. «¿Por qué harías eso? Tienes tu propio trabajo». «Porque eso es lo que hacen los amigos», dijo simplemente. «Se ayudan mutuamente». De vuelta en nuestra habitación del dormitorio, mientras trabajaba en el portátil de Ximena, reescribiendo mi trabajo de memoria, ella mencionó algo que cambiaría mi perspectiva para siempre. «Sabes, Sofía, la forma en que tus padres te tratan no es normal», dijo con cuidado. «Mis padres nunca se reirían de mí por necesitar ayuda, especialmente en una emergencia. Solo quieren que sea independiente», defendí automáticamente. «Hay una diferencia entre alentar la independencia y negarse a apoyar a tu hijo», respondió ella. «Mis padres me enseñaron a hacer las cosas por mí misma, pero estaban allí cuando necesitaba respaldo. Eso es normal. Lo que hacen tus padres no lo es». Sus palabras quedaron en mi mente mucho después de haber terminado de reescribir mi trabajo. A la mañana siguiente, el hermano de Ximena pudo recuperar la mayor parte de mis datos, cobrándome una fracción del precio normal. Cuando intenté agradecerle profusamente, lo desestimó con un gesto. «No es gran cosa. Todos necesitamos ayuda a veces». Una semana después, me encontré sentada en la sala de espera de los servicios de consejería y psicológicos del TEC, habiendo finalmente seguido el consejo de Ximena de hablar con alguien. El formulario de admisión preguntaba sobre el historial familiar, y dudé, insegura de cómo describir mi crianza sin parecer desagradecida o dramática. Finalmente escribí: «Padres enfatizaron la autosuficiencia extrema». La doctora Morgan, la terapeuta que me asignaron, era una mujer de unos 50 años de voz suave y con ojos amables que no se perdían nada. En nuestra primera sesión, escuchó mientras describía cuidadosamente el enfoque de mis padres hacia los hijos. «Simplemente tienen altas expectativas», expliqué. «Querían que fuera independiente». «La independencia es ciertamente un rasgo valioso», reconoció. «Pero tengo curiosidad por algo, Sofía. En tu familia, ¿qué pasaba cuando necesitabas ayuda con algo?» Describí varias instancias de pedir ayuda y ser recibida con burla o desdén. Con cada ejemplo, la doctora Morgan asentía pensativamente. «Lo que estás describiendo suena como un patrón de negligencia emocional, posiblemente abuso emocional», dijo suavemente. «Los padres tienen la responsabilidad no solo de asegurar que sus hijos puedan funcionar de forma independiente, sino de proporcionar apoyo emocional y orientación». Me estremecí ante el término «abuso». Eso parece extremo. Nunca me pegaron ni nada. El abuso emocional puede ser más difícil de identificar que el abuso físico, pero no es menos dañino, explicó la doctora Morgan. Burlarse consistentemente de un niño por necesidades normales, retirar el apoyo como castigo y establecer estándares imposibles son formas de abuso emocional. Salí de esa primera sesión profundamente inquieta. ¿Podría ser que mi normalidad, toda mi comprensión de las relaciones entre padres e hijos, estuviera fundamentalmente equivocada? Durante las siguientes semanas, la doctora Morgan me ayudó a identificar patrones que nunca había cuestionado. Discutimos la diferencia entre la independencia saludable, que incluye saber cuándo y cómo buscar ayuda, y la autosuficiencia tóxica, que impide la conexión y el crecimiento. Un sábado lluvioso, me senté en una cafetería cerca del campus con un cuaderno en blanco.
La doctora Morgan me había sugerido que creara un inventario de apoyo, identificando personas y recursos en los que podía confiar. En la parte superior de la página, escribí, sistema de apoyo, y luego me quedé mirando las líneas vacías debajo. Después de varios minutos, escribí Ximena y doctora Morgan. Dudé, luego añadí a la maestra Rodríguez, aunque estaba a cientos de kilómetros de distancia. 3 nombres en una página que debería haber comenzado con mamá y papá. Debajo de los nombres, comencé a enumerar áreas específicas en las que necesitaba apoyo, orientación académica, planificación financiera, asesoramiento profesional, apoyo emocional, habilidades prácticas para la vida. Junto a cada área, hice una lluvia de ideas sobre los recursos disponibles en el TEC o en la comunidad en general, asesores académicos, consejeros de ayuda financiera, servicios de carrera, grupos de estudiantes. En la página siguiente, redacté mi primer plan de vida independiente. Esbocé metas para el resto del primer año, el verano y más allá. Investigué pasantías pagadas que construirían mi experiencia en periodismo mientras me proporcionaban ingresos. Encontré talleres en el campus sobre habilidades para la vida como presupuestar, gestión del tiempo y resolución de conflictos. Investigué becas que podrían reducir mi dependencia financiera de mis padres. Con manos temblorosas, añadí un elemento más a mi plan, contacto mínimo con los padres durante el año académico. Se sintió tanto aterrador como liberador escribir esas palabras. Esa semana, me uní al personal del periódico estudiantil como reportera de primer año. La sala de redacción se convirtió en mi santuario, un lugar donde hacer preguntas no solo estaba permitido, sino que era requerido. La editora en jefe, Mónica Villarreal, se interesó en mi trabajo y comenzó a proporcionar el tipo de mentoría que siempre había anhelado. Editó mis artículos con críticas constructivas, me enseñó técnicas de entrevista y me incluyó en las reuniones de personal a pesar de mi estatus de novata. Tienes un talento natural para encontrar el ángulo humano en las historias, me dijo después de que se publicara mi primer reportaje. Sigue desarrollando eso, y llegarás lejos en este campo. Cuando se acercaban las vacaciones de invierno, me enfrenté a una decisión, volver a casa para 3 semanas de críticas sutiles y aislamiento o encontrar una alternativa. Ximena, al ver mi ansiedad, ofreció una solución. Ven a casa conmigo, dijo. Mi familia tiene mucho espacio, y ya dijeron que está bien. De hecho, mi mamá lo sugirió. Decirles a mis padres que no volvería a casa fue una de las llamadas telefónicas más difíciles que he hecho. El silencio dolido de mi madre y el frío, haz lo que quieras, de mi padre me acompañaron durante días. Pero la alternativa pasar las vacaciones con la familia de Ximena en Querétaro me mostró lo que me había estado perdiendo toda mi vida. La casa de los Hernández era cálida, caótica y amorosa. Los desacuerdos ocurrían abiertamente pero se resolvían con disculpas y compromiso. Las preguntas eran bienvenidas, no ridiculizadas. Cuando me ofrecía ayudar con la preparación de la cena y admití que no sabía cocinar muchas cosas, la madre de Ximena pasó una tarde enseñándome recetas familiares, riéndose de los errores y elogiando los pequeños éxitos. Todo el mundo tiene que aprender alguna vez, dijo cuando me disculpé por mi torpeza con el cuchillo. Nadie nace sabiendo cómo picar cebollas. Al regresar al campus después de las vacaciones, me sentí simultáneamente más ligera y más arraigada. Por primera vez, había experimentado cómo podían ser las dinámicas familiares saludables. Había visto una alternativa a la fría perfección de mi hogar de la infancia. Lo más importante, había comenzado a entender que mis luchas no eran defectos de carácter, sino experiencias humanas normales que merecían compasión en lugar de desprecio. Reduje el contacto con mis padres a breves llamadas telefónicas solo informativas una vez cada 2 semanas. Cada llamada me dejaba ansiosa y dudando, pero cada vez, me recuperaba más rápidamente. Me centré en construir conexiones con profesores, compañeros de clase y mentores que respetaban mis contribuciones sin exigir perfección. Para el final del primer año, no solo había aprobado todas mis clases, sino que había sobresalido en mis cursos de periodismo. Había asegurado un puesto como redactora en el periódico para el año siguiente. Había aprendido a lavar mi propia ropa, gestionar un presupuesto simple y cocinar comidas básicas. Lo más importante, había comenzado a creer que quizás mis padres se habían equivocado conmigo todo el tiempo. Quizás no era fundamentalmente defectuosa o incapaz. Quizás podía construirme a mí misma sin que ellos me derribaran. 2 años después, como estudiante de tercer año en el TEC de Monterrey,
apenas reconocía a la aterrorizada estudiante de primer año que había sido. A través de terapia constante, trabajo duro y la construcción gradual de relaciones saludables, me había transformado en alguien de quien podía estar orgullosa. Mi expediente académico mostraba un patrón constante de semestres en el cuadro de honor. Mi papel en el periódico estudiantil se había expandido de redactora a editora de reportajes. Mi portafolio contenía piezas que habían ganado premios regionales de periodismo universitario. Durante el segundo año, había desarrollado una especialización cubriendo los recursos de salud mental en el campus. Inspirada por mis propias experiencias, mi serie de investigación sobre las insuficiencias de los servicios de consejería de la universidad había provocado una revisión administrativa y un aumento de la financiación. Más importante aún, había dado voz a otros estudiantes que luchaban en silencio, como yo lo había hecho. La confianza social que me había eludido durante la infancia comenzó a desarrollarse naturalmente a medida que formaba amistades genuinas basadas en intereses y apoyo mutuos en lugar de proximidad o conveniencia. Aprendí que la amistad no era una actuación de perfección, sino un intercambio genuino de fortalezas y vulnerabilidades. Cuando tenía dificultades con una tarea o un problema personal, practicaba pidiendo perspectiva a amigos de confianza, cada solicitud exitosa ayudando a reescribir mi narrativa interna sobre necesitar ayuda. El profesor Valdés, un exreportero de investigación del periódico Reforma que enseñaba periodismo avanzado, se convirtió en un mentor particularmente importante. Después de leer mi serie sobre salud mental, me invitó a sus horas de oficina para discutir mis metas profesionales. Tienes una rara habilidad para manejar temas sensibles con compasión e integridad periodística, me dijo. ¿Dónde te ves después de la graduación? Admití que, aunque amaba el periodismo de periódicos tradicional, estaba cada vez más interesada en las plataformas de medios digitales que permitían la narración multimedia y un alcance más amplio. ¿Has considerado solicitar la pasantía de medios digitales Argos en la Ciudad de México el próximo verano?, preguntó. Es muy competitiva, pero tu portafolio es fuerte, y creo que encajarías bien con su enfoque. Cuando dudé, citando el costo de vida en la Ciudad de México, el profesor Valdés mencionó que la pasantía era remunerada e incluía ayuda para la vivienda. Antes de que pudiera formular otra objeción, sonrió con complicidad. Sofía, llevo 15 años enseñando y he aprendido a reconocer el talento excepcional. Tú lo tienes. La única pregunta es si te vas a permitir perseguir oportunidades dignas de tus habilidades. Sus palabras golpearon directamente la creencia central que mis padres habían inculcado, que no era capaz, que apuntar alto inevitablemente llevaría al fracaso y a la burla. En ese momento, tomé la decisión de demostrar que esa creencia estaba equivocada de una vez por todas. Me gustaría solicitar, dije firmemente. Estaría dispuesto a escribir una recomendación. El profesor Valdés no solo escribió la recomendación, sino que me ayudó a seleccionar piezas del portafolio que mostraban mi mejor trabajo. Cuando se acercaba la fecha límite de la solicitud, revisó mis materiales una última vez. Recuerda, aconsejó, habla de tu trabajo con confianza. No con arrogancia, sino con la confianza ganada de alguien que ha invertido las horas y producido periodismo de calidad. Perteneces a esta competencia. La entrevista para la pasantía de Argos tuvo lugar por videoconferencia en febrero. Me preparé meticulosamente, investigando los proyectos recientes de la empresa y practicando respuestas a posibles preguntas. Cuando comenzó la entrevista, me obligué a mantener el contacto visual con la cámara y hablar claramente sobre mi trabajo, luchando contra el instinto de minimizar mis logros. Tu serie de investigación sobre los servicios de salud mental en el campus es impresionante, comentó el entrevistador. ¿Qué motivó tu interés en ese tema? Respiré hondo y di una respuesta honesta. Creo que el periodismo en su máxima expresión da voz a aquellos que no están siendo escuchados. El estigma de la salud mental silencia a demasiados estudiantes, y los recursos inadecuados agravan el problema. Quería crear un cambio a través de un periodismo exhaustivo y compasivo. 2 semanas después, recibí el correo electrónico que apenas me había permitido esperar. Había sido seleccionada para la pasantía. El puesto comenzaría en junio y continuaría durante 10 semanas, proporcionando un estipendio y vivienda compartida en un apartamento de la empresa. Era la oportunidad profesional de mi vida y la validación de que mi trabajo tenía mérito más allá de la burbuja del campus. Esa noche, hice algo que rara vez hacía, llamé a mis padres con noticias que me emocionaban. Una parte pequeña y persistente de mí todavía esperaba su aprobación,
todavía creía que finalmente podrían reconocer mi crecimiento y mis logros. Conseguí la pasantía de medios digitales Argos en la Ciudad de México para el verano, le dije a mi madre, incapaz de ocultar el orgullo en mi voz. Es muy competitiva. Solo se seleccionan 6 estudiantes en todo el país. La Ciudad de México es muy cara, respondió después de una pausa. ¿Estás segura de que es práctico? Es pagada con vivienda incluida, expliqué. Y es una de las pasantías más prestigiosas en periodismo digital. Bueno, espero que funcione, dijo, su tono sugiriendo que esperaba lo contrario. Tu padre dice que te recuerde que las pasantías rara vez conducen a trabajos reales, así que no te hagas muchas ilusiones. Terminé la llamada poco después, decepcionada pero ya no devastada por su respuesta. Su opinión, me di cuenta, ya no tenía el poder de determinar mi autoestima. Era simplemente una perspectiva, y cada vez más, no la que más me importaba. El verano en la Ciudad de México transformó mi trayectoria profesional. El grupo Argos Media operaba a la vanguardia del periodismo digital, combinando el reportaje tradicional con una innovadora narración multimedia. Mi supervisora, Alicia Ramírez, reconoció rápidamente mi ética de trabajo y me asignó proyectos cada vez más significativos. Tienes una rara combinación de habilidad técnica e inteligencia emocional, me dijo durante mi revisión de mitad de periodo. Tu pieza sobre las respuestas comunitarias a las disparidades en la atención médica mostró una notable sutileza para alguien en tu etapa profesional. Bajo la guía de Alicia, desarrollé experiencia en visualización de datos, producción de podcast y narración digital de formato largo. Absorbí todo lo que el entorno ofrecía, quedándome hasta tarde para ayudar con proyectos fuera de mis tareas asignadas y ofreciéndome voluntaria para asignaciones desafiantes que otros evitaban. 2 semanas antes de que terminara la pasantía, Alicia me invitó a tomar un café fuera de la oficina. Hemos estado impresionados con tu trabajo este verano, dijo. Quería informarte de manera informal que nos gustaría ofrecerte un puesto después de la graduación, asumiendo que tu último año vaya como se espera. Casi derramo mi café por la sorpresa. Un puesto real, no otra pasantía. Ella sonrió. Un puesto de productora digital junior en nuestro equipo de investigación. La oferta formal llegará más tarde, pero quería que pudieras planificar tu último año en consecuencia. Regresé al TEC para mi último año con una oferta de trabajo en mano y un claro camino posgraduación. Por primera vez, me sentí segura de mi futuro profesional, confiada en que la base que había construido soportaría la siguiente fase de mi vida. Mi último año trajo nuevas oportunidades de crecimiento y liderazgo. Como editora en jefe del periódico del campus, fui mentora de periodistas más jóvenes, particularmente aquellos que, como yo, carecían de sistemas de apoyo tradicionales. Reconocí en su incertidumbre y sobrecompensación los patrones por los que yo había pasado, y me convertí en la guía que tanto había necesitado. Hacer preguntas no significa que no seas lo suficientemente inteligente, le dije a una reportera de primer año que se disculpó por necesitar una aclaración sobre una tarea. Significa que eres lo suficientemente inteligente como para saber lo que aún no sabes. En terapia, continué trabajando en las complejas emociones que rodeaban a mis padres. La doctora Morgan me ayudó a entender que su comportamiento probablemente provenía de sus propias inseguridades y capacidad emocional limitada, no de ningún defecto inherente en mí. Puedes reconocer el daño que causaron y al mismo tiempo reconocer que operaban desde sus propios lugares heridos, explicó. Eso no excusa su comportamiento, pero podría ayudarte a liberar parte de la ira que te pesa. Gradualmente, desarrollé límites más saludables y una mayor libertad emocional. Ya no medía mi valía por los estándares imposibles de mis padres. Aprendí a celebrar mis logros sin necesitar validación externa y a ver los contratiempos como oportunidades de aprendizaje en lugar de confirmaciones de insuficiencia. Mi proyecto de fin de carrera, un examen multimedia de estudiantes universitarios de primera generación que navegan por instituciones de élite sin apoyo familiar, ganó el premio anual de periodismo de la escuela. Más importante aún, me conectó con otros estudiantes que habían recorrido caminos similares, creando una comunidad de experiencia compartida y apoyo mutuo. A medida que se acercaba la graduación, recibí la confirmación de mi oferta de trabajo de Argos Media, un salario inicial que me permitiría la independencia financiera, beneficios completos y la oportunidad de trabajar con algunos de los nombres más respetados del periodismo digital. Firmé el contrato sin consultar a mis padres, un pequeño acto de autonomía que representaba años de trabajo interno.
la noche antes de la graduación, me reuní con amigos que se habían convertido en mi familia elegida, Ximena, que comenzaría la escuela de medicina en otoño, Mónica, mi predecesora en el periódico, que había regresado para mi graduación, el profesor Valdés, y varios otros mentores que me habían guiado a lo largo de los años. Mientras celebrábamos nuestros logros y compartíamos recuerdos, me di cuenta de que había construido algo precioso y sostenible, una red de personas que me valoraban no por la perfección, sino precisamente por quien era, con complejidades y todo. Por Sofía, brindó Ximena, levantando su copa, quien me enseñó que la resiliencia no se trata solo de aguantar, sino de construir algo hermoso a partir de lo que has soportado. Parpadeé para contener las lágrimas, abrumada por el viaje desde aquel ataque de pánico en la escalera hasta este momento de conexión y logro genuinos. No solo había sobrevivido, había florecido. El día de la graduación amaneció brillante y despejado, el campus del TEC de Monterrey transformado por sillas blancas y pancartas ondeantes. Mientras me ponía la toga y el birrete, sentí una mezcla compleja de orgullo, logro y aprensión. Mis padres habían llegado la noche anterior, alojándose en un hotel cerca del campus. Nuestra cena juntos había sido cordial pero tensa, marcada por sus sutiles desdenes hacia mis logros y comentarios pasivo-agresivos sobre el costo de mi educación. La ceremonia de la Escuela de Humanidades y Educación reconoció a los mejores graduados con honores especiales. Cuando mi nombre fue llamado como receptora del Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Periodismo Digital, caminé por el escenario con la cabeza en alto, aceptando el certificado y la medalla del decano. Desde mi posición en el escenario, pude ver a mis padres en la audiencia, mi padre mirando su reloj, mi madre aplaudiendo cortésmente pero luciendo incómoda con el reconocimiento público de mi éxito. Después de la ceremonia, navegamos entre las multitudes de familias que celebraban hacia las áreas designadas para fotos. Otros padres abrazaban a sus graduados, con voces altas de orgullo y afecto. Mi padre se mantuvo rígido a mi lado para las fotografías obligatorias, mientras mi madre se ocupaba de mi birrete, más preocupada por las apariencias que por la conexión. Bueno, lo lograste, dijo mi padre, su tono sugiriendo una leve sorpresa en lugar de orgullo. Ahora viene la verdadera prueba en el mundo laboral. El mercado laboral es muy competitivo en estos días, añadió mi madre. Incluso con tu conexión de la pasantía, probablemente deberías tener planes de respaldo. Sonreí forzadamente, habiendo anticipado su incapacidad para ofrecer felicitaciones sin reservas. De hecho, ya he aceptado un puesto en Grupo Argos Media en la Ciudad de México. Empiezo en 3 semanas. ¿De nivel de entrada, supongo?, preguntó mi padre. Esos rara vez pagan lo suficiente para vivir cómodamente en la Ciudad de México. Es un puesto de productora junior en su equipo de investigación, corregí. El salario es competitivo, con beneficios. Mi madre pareció sorprendida. Bueno, eso es afortunado. Aunque la Ciudad de México sigue siendo terriblemente cara. Probablemente necesitarás compañeros de departamento. Decidí no mencionar que mi salario inicial era más alto de lo que había esperado o que ya había estado investigando apartamentos tipo estudio dentro de mi presupuesto. Alguna información todavía estaba más segura guardada para mí. 2 años pasaron rápidamente en el vertiginoso mundo de los medios digitales. A los 24 años, me había establecido como un talento en ascenso en Argos, contribuyendo a proyectos de investigación galardonados y desarrollando experiencia en la narración basada en datos. Mi vida personal también se había estabilizado, con un círculo pequeño pero sólido de amigos y una creciente confianza en situaciones sociales. El ascenso a editora senior llegó después de que la investigación de nuestro equipo sobre los precios farmacéuticos ganara un premio nacional de periodismo. Mi nuevo rol incluía la gestión de un equipo de escritores y productores, aumentando significativamente mis responsabilidades y compensación. El aumento de salario correspondiente me permitió finalmente pagar mis préstamos estudiantiles y comenzar a ahorrar para el enganche de un departamento. 6 meses después de mi ascenso, encontré un pequeño pero encantador departamento de una habitación en un vecindario diverso y vibrante. El edificio era una casona renovada con detalles originales y comodidades modernas. El proceso de compra fue intimidante, pero con la guía de un agente inmobiliario paciente y un asesor financiero, navegué por las complejidades del mercado inmobiliario de la Ciudad de México y me convertí en propietaria por primera vez. Mientras pintaba las paredes, instalaba estanterías y amueblaba gradualmente el espacio con piezas cuidadosamente elegidas, sentí una profunda sensación de logro.
Esto era más que un departamento, era una prueba tangible de mi independencia y éxito, un espacio que era enteramente mío, creado a través de mis propios esfuerzos. Cuando el departamento finalmente estuvo arreglado a mi gusto, un pensamiento que había estado evitando surgió claramente: quería que mis padres lo vieran. No porque necesitara su aprobación, sino porque quería que presenciaran la realidad de lo que había construido sin su apoyo. Después de discutir las complejas emociones involucradas con mi terapeuta, decidí invitarlos a visitar. La llamada telefónica fue predeciblemente incómoda. Me gustaría invitarlos a visitarme en la Ciudad de México, dije, cortando la charla habitual. He comprado un departamento y me he adaptado a mi nuevo rol en el trabajo. Pensé que les gustaría ver ambos. Después de una pausa sorprendida, mi madre respondió: eso sería bueno, Sofía. Nos hemos estado preguntando cómo es tu vida allí. Acordamos que nos visitaran el mes siguiente, programando un fin de semana en el que pudiera tomarme tiempo para mostrarles mi vecindario y mi oficina. En las semanas previas a su visita, me preparé mentalmente con mi terapeuta, estableciendo límites y gestionando expectativas. Recuerda, los estás invitando a presenciar tu vida, no a juzgarla o aprobarla, me recordó la doctora Campos, mi terapeuta de la Ciudad de México. Sus opiniones reflejan sus limitaciones, no tu valor. El día de su llegada, limpié mi departamento ya inmaculado y preparé una simple cesta de bienvenida con especialidades locales. Cuando llamaron a mi puerta, respiré hondo y me centré antes de abrir. Mis padres estaban en el pasillo, luciendo ligeramente fuera de lugar, mi padre con su atuendo casual de negocios, mi madre con un conjunto cuidadosamente coordinado más adecuado para un suburbio de San Pedro que para un vecindario de la Ciudad de México. Habían envejecido desde la graduación, más canas en su cabello, más líneas alrededor de sus ojos. Bienvenidos a la Ciudad de México, dije, haciéndome a un lado para dejarlos entrar. El vecindario parece interesante, comentó mi madre, su tono dejando claro que, interesante, no era del todo positivo. Pasamos por algunas tiendas inusuales de camino desde el hotel. Es muy diverso, expliqué. Eso es lo que me encanta de él. Mi padre examinó el departamento con ojo crítico. Bastante pequeño para lo que imagino que pagaste. Los bienes raíces en la Ciudad de México son un robo. De hecho, conseguí un buen trato, respondí con calma. El mercado era favorable cuando compré, y el pago de mi hipoteca es menor que la mayoría de los alquileres en la zona. Mientras les mostraba el lugar, continuaron haciendo críticas sutiles disfrazadas de observaciones. La cocina era compacta, en lugar de eficiente. Los accesorios del baño eran inusuales, en lugar de encantadores. El ruido de la calle era constante, en lugar de enérgico. Serví café y pasteles de mi panadería local favorita, manteniendo las cortesías mientras interiormente contaba las horas hasta que esta parte de su visita terminara. La verdadera prueba vendría al día siguiente cuando los llevara a mi oficina. El viernes por la mañana, me reuní con mis padres en su hotel y los acompañé a la sede de Argos Media en un edificio industrial renovado en la colonia Roma. Al entrar en el elegante vestíbulo con sus pantallas digitales que mostraban proyectos recientes, sentí una oleada de orgullo por mi hogar profesional. Sofía, llamó Marcos, nuestro recepcionista. Tu cita de las 11:30 se pospuso a la 1, pero Alicia quiere que pases por su oficina cuando tengas un momento. Tiene el borrador del proyecto de Puebla. Gracias, Marcos, sonreí. Estos son mis padres, Tomás y Diana Ríos. Están de visita desde Monterrey. Bienvenidos a Argos, sonrió Marcos. Su hija es nuestra estrella en ascenso. Todo el equipo se peleó por quién se la quedaba cuando llegó. Mi padre asintió rígidamente mientras mi madre ofrecía una sonrisa forzada. Los guié a través del espacio de trabajo de concepto abierto, donde escritores, productores y diseñadores colaboraban en proyectos multimedia. Los colegas saludaban con la mano o con la voz mientras pasábamos, varios se detenían para charlar brevemente o elogiar trabajos recientes. Esta es mi oficina, dije, mostrándoles un espacio con paredes de cristal con vistas al área de trabajo y a la ciudad. Mi escritorio mostraba 2 premios de periodismo, y las paredes presentaban portadas enmarcadas de nuestras piezas de investigación más significativas, varias con mi firma. Es muy abierto, observó mi madre. ¿No te resulta una distracción? Me gusta estar conectada con la energía del equipo, expliqué.
Cuando necesito tiempo de concentración en silencio, reservo una de las salas de meditación. Alicia llamó a mi puerta abierta, con una tableta en la mano. Siento interrumpir su tiempo familiar, Sofía, pero quería presentarme. Se adelantó para estrechar la mano de mis padres. Alicia Ramírez, productora ejecutiva. He tenido el placer de trabajar con su hija desde que hizo su pasantía con nosotros. Sofía mencionó que ha sido ascendida, dijo mi padre, su tono sugiriendo escepticismo. Alicia sonrió cálidamente. Más de una vez. Sofía es uno de los miembros más valiosos de nuestro equipo. Su serie de investigación sobre la accesibilidad a la atención médica ganó un premio nacional el año pasado, y está siendo mentora de varios de nuestros productores más nuevos. Tenemos grandes planes para su futuro aquí. Observé los rostros de mis padres mientras Alicia hablaba, notando su lucha por reconciliar sus elogios con su creencia arraigada en mi insuficiencia. Parecían casi confundidos, como si escucharan hablar de una extraña en lugar de su hija. Después de recorrer la oficina, llevé a mis padres a cenar a un restaurante de lujo que ahora podía permitirme cómodamente. Mientras nos sentábamos en una mesa con vistas a las luces de la ciudad, sentí una extraña y tranquila certeza. Este momento, esta conversación, había sido inevitable desde el día en que decidí construir una vida sin su aprobación. Después de ordenar, dejé mi vaso de agua y los miré directamente. Quiero hablar sobre por qué realmente los invité aquí. Mi padre frunció el ceño ligeramente. Supuse que querías presumir de tus logros. No exactamente, dije. Quería que vieran la realidad de lo que he construido porque contradice todo lo que me dijeron sobre mí misma mientras crecía. Mi madre se movió incómodamente. No estoy segura de lo que quieres decir, Sofía. Creo que sí, y continué con calma. Desde mis primeros recuerdos, ambos respondieron a cualquier solicitud de ayuda o guía con burla y desdén. Cuando tuve problemas con las tablas de multiplicar, se rieron y dijeron que nunca sobreviviría en el mundo real. Cuando pedí ayuda con las solicitudes universitarias, predijeron que abandonaría para Navidad. Cuando mi portátil murió antes de una tarea crucial y llamé a casa desesperada por ayuda, dijeron que demostraba que no estaba hecha para la universidad. El rostro de mi padre se endureció. Te estábamos enseñando independencia. Claramente, funcionó. No, dije firmemente. Lo que me enseñaron fue que era fundamentalmente defectuosa por tener necesidades humanas normales. Lo que hicieron no fue enseñar independencia. Fue negligencia emocional en el mejor de los casos, abuso emocional en el peor. Eso es ridículo, protestó mi madre, mirando a su alrededor como si le preocupara que alguien pudiera oír. Te proporcionamos todo lo que necesitabas. Excepto apoyo emocional. Excepto orientación. Excepto la amabilidad básica que la mayoría de los padres ofrecen a sus hijos, respondí, manteniendo la voz firme. Construí esta vida sin una sola ayuda de ustedes. Cada vez que dijeron que no podía, demostré que podía. No gracias a su enfoque, sino a pesar de él. Mi padre intentó recuperar el control de la conversación. Estás siendo dramática. Nuestro estilo de crianza claramente funcionó. Mira lo que has logrado. Logré esto porque otras personas me mostraron cómo es el apoyo saludable, lo corregí. Mi compañera de cuarto, que me enseñó habilidades básicas para la vida que ustedes nunca se molestaron en mostrarme. Mis profesores, que me orientaron profesionalmente sin burla. Mi terapeuta, que me ayudó a entender que su trato no era normal ni justificado. Mis padres intercambiaron miradas incómodas, el rostro de mi padre enrojeciendo de ira, el de mi madre palideciendo con algo que podría haber sido vergüenza. Ninguno podía mirarme a los ojos. Siempre quisimos lo mejor para ti, dijo mi madre débilmente. Querían lo que era más fácil para ustedes, respondí. Apoyar a un niño emocionalmente es un trabajo duro. Requiere paciencia y empatía. Era más fácil burlarse de mí por necesitar ayuda que proporcionarla de verdad. Mi padre intentó una última defensa. Te criamos para ser autosuficiente, y mírate ahora, exitosa, independiente. Nuestros métodos claramente funcionaron. No, dije con tranquila certeza. Soy exitosa e independiente a pesar de sus métodos, no gracias a ellos. Y he aprendido algo que ustedes nunca me enseñaron, la verdadera independencia no se trata de no necesitar ayuda nunca.
Se trata de saber cuándo buscar apoyo y tener el coraje de pedirlo. El resto de la cena transcurrió en un tenso silencio. Mis padres parecían conmocionados, incapaces de mantener su habitual fachada de superioridad. Mientras esperábamos la cuenta, mi padre miraba las luces de la ciudad, su perfil rígido por la ira no expresada. Mi madre doblaba y desdoblaba su servilleta, con la mirada baja. Cuando nos separamos fuera del restaurante, no hubo abrazos cálidos ni promesas de mantener el contacto. Mi padre me estrechó la mano formalmente, como si concluyera una reunión de negocios. Mi madre intentó un abrazo que se sintió hueco y performativo. Buen viaje mañana, dije cortésmente. Tengo un compromiso de trabajo por la mañana, así que esto es un adiós por ahora. Mientras se daban la vuelta para llamar a un taxi, noté algo que nunca antes había visto, la ligera inclinación en los hombros de mi padre, la incertidumbre en el paso de mi madre. Parecían más pequeños, de alguna manera, disminuidos por la verdad que finalmente había dicho en voz alta. Sus rostros se habían vuelto lívidos, incapaces de mantener la ficción que habían construido alrededor de su crianza. Caminando de regreso a mi departamento sola, no sentí el triunfo que podría haber imaginado, sino una profunda sensación de liberación. Finalmente había dicho mi verdad, no con ira o venganza, sino como un hecho simple e innegable. Ya no necesitaba que reconocieran sus fracasos o se disculparan por el dolor que habían causado. Había dejado de esperar a los padres que merecía y aceptado la realidad de los padres que tenía. En esa aceptación vino una libertad que nunca antes había conocido, un aflojamiento final de las cadenas que había llevado durante demasiado tiempo. Había construido una vida que no podían disminuir ni atribuirse el mérito. Me había convertido en alguien a quien ya no podían hacer sentir pequeña. La niña que había llorado en silencio por las tablas de multiplicar se había convertido en una mujer que podía decir su verdad sin temblar. Las semanas siguientes a la visita de mis padres trajeron una secuela emocional inesperada. Después de años de terapia y crecimiento personal, había anticipado sentirme liberada después de nuestra confrontación. En cambio, experimenté un vacío complejo, un duelo por la relación que nunca habíamos tenido y que ahora probablemente nunca tendríamos. La doctora Campos me ayudó a entender que esto era una parte normal del proceso. Estás de luto por los padres que merecías pero que nunca tuviste, explicó. Esa es una pérdida profunda, incluso si ya has hecho el trabajo de aceptarla intelectualmente. Gradualmente, el vacío dio paso a una sensación más profunda de paz. Había dicho mi verdad sin ira ni rencor, simplemente declarando la realidad de mi experiencia. Si mis padres alguna vez reconocieron completamente esa realidad, estaba fuera de mi control, y cada vez más, fuera de mi preocupación. Nuestro contacto se volvió limitado pero menos tenso. Llamaba en días festivos y en sus cumpleaños, manteniendo las conversaciones breves y centradas en eventos actuales en lugar de asuntos personales. Ellos hacían lo mismo, manteniendo la fachada de relaciones familiares normales sin abordar la ruptura fundamental que había debajo. No era sanación, exactamente, pero era una tregua con la que podía vivir. A medida que mi vida profesional continuaba floreciendo, encontré una realización inesperada en ser mentora de colegas más jóvenes, particularmente aquellos de entornos familiares desafiantes. Reconociendo mis propias luchas pasadas en su duda y perfeccionismo, creé un programa de apoyo informal para nuevos periodistas que se unían a nuestro equipo. El éxito en este campo no se trata solo de talento o habilidades técnicas, le dije a un grupo de pasantes durante una sesión de orientación. Se trata de construir resiliencia y saber cuándo buscar orientación. Nadie hace este trabajo completamente solo, ni debería hacerlo. A los 27 años, fui ascendida a editora gerente, supervisando a un equipo de 15 periodistas y productores. El rol me desafió a desarrollar nuevas habilidades de liderazgo, equilibrando altos estándares con el enfoque de apoyo que desearía haber recibido en mis años formativos. Los proyectos de mi equipo obtenían consistentemente reconocimiento de la industria, incluido un prestigioso premio por una serie que investigaba las inequidades en los sistemas de salud urbanos. Fuera del trabajo, continué construyendo una rica vida personal. Desarrollé amistades cercanas con personas que compartían mis valores e intereses, creando la familia elegida que había comenzado a ensamblar en la universidad. Exploré nuevos pasatiempos, descubriendo una pasión por la jardinería urbana que transformó el pequeño balcón de mi departamento en un oasis verde. Comencé a salir con Miguel, un arquitecto amable y considerado que abordaba las relaciones con la comunicación saludable que tanto me había costado aprender.
3 años después de nuestra cena de confrontación, mi padre llamó un martes por la noche cualquiera. Sorprendida por el contacto inesperado, respondí con cautela. Sofía, comenzó, su voz inusualmente vacilante. Vi que tu serie sobre la atención médica fue nominada para el premio Gabriel García Márquez de periodismo. Eso es impresionante. El torpe cumplido, libre de salvedades o desdenes, me tomó por sorpresa. Gracias, respondí simplemente. Tu madre y yo vimos el segmento de avance en línea, continuó. La forma en que presentaste los datos manteniendo el elemento humano central fue. Bueno, fue un trabajo excelente. Me senté en un silencio atónito, sin preparación para lo que parecía ser un elogio genuino de un hombre que nunca antes lo había ofrecido. En fin, concluyó torpemente, solo queríamos que supieras que lo vimos y estamos orgullosos. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, desconocida y frágil. Decidí aceptarla al pie de la letra, sin cuestionar su sinceridad ni sobreinvertir en su significado. Lo aprecio, dije. Fue un esfuerzo de equipo, pero también estoy orgullosa de cómo resultó. La conversación terminó poco después, pero algo había cambiado casi imperceptiblemente. No era reconciliación ni perdón, sino quizás el primer reconocimiento de que existía como una persona separada y exitosa cuyos logros ya no podían ser disminuidos o desestimados. Al año siguiente, desarrollé una serie de reportajes que examinaba el abuso emocional dentro de las familias, centrándome en sobrevivientes que habían construido vidas significativas a pesar de sistemas de apoyo limitados. El proyecto combinó análisis de datos con poderosas narrativas personales, dando voz a experiencias a menudo minimizadas o malentendidas. El abuso emocional no deja cicatrices visibles, escribí en la introducción, pero su impacto en el desarrollo, la autoestima y las relaciones futuras puede ser profundo y duradero. La recuperación comienza nombrando la experiencia y entendiendo sus efectos, continúa construyendo nuevos patrones de autocompasión y relaciones saludables, y florece al crear una vida definida por los propios valores en lugar de las limitaciones impuestas por otros. La serie resonó profundamente con los lectores, generando miles de comentarios y correos electrónicos de personas que reconocieron sus propias experiencias en las historias. Recibí invitaciones para hablar en conferencias y universidades tanto sobre el enfoque periodístico como sobre el tema en sí. Mi experiencia personal, transformada en pericia profesional, se convirtió en una plataforma para ayudar a otros a nombrar y sanar heridas similares. A medida que mi perfil público crecía, seguí siendo selectiva sobre qué partes de mi historia personal compartir. En una mesa redonda en una conferencia de periodismo, un estudiante preguntó qué me había atraído a cubrir el abuso emocional tan eficazmente. Creo que nuestro reportaje más poderoso a menudo proviene de las preguntas que nosotros mismos necesitábamos responder, respondí con cuidado. A veces nuestras heridas, cuando se procesan y entienden adecuadamente, se convierten en ventanas a través de las cuales podemos ver el dolor de los demás con mayor claridad. Con el tiempo y el trabajo personal continuo, llegué a entender el comportamiento de mis padres no como un reflejo de mi valía, sino como una manifestación de sus propias limitaciones. Su enfoque de la crianza probablemente provenía de cómo ellos mismos habían sido criados, perpetuando patrones que carecían de la conciencia o la capacidad para romper. Esta comprensión no excusaba sus acciones, pero me ayudó a contextualizarlas dentro de una historia familiar más amplia. La lección más profunda que aprendí a lo largo de mi viaje fue que la verdadera independencia no se logra a través del aislamiento o la autosuficiencia perfecta. La verdadera independencia proviene de saber cuándo buscar apoyo, tener el discernimiento para identificar fuentes confiables de orientación y mantener límites saludables que permitan tanto la conexión como la autonomía. Ya no llevaba el peso de tratar de ganar un amor que debería haber sido dado libremente. Había dejado de internalizar los mensajes de mis padres sobre mis capacidades y mi valía. Lo más importante, había roto el ciclo, asegurando que cualquier hijo en mi futuro experimentaría el apoyo y el aliento constantes que a mí me faltaron. En cada relación de mentoría, cada amistad, cada conexión romántica, tomé la decisión consciente de ser la persona que necesitaba cuando era más joven, alguien que ofrecía orientación sin burla, que celebraba los éxitos sin reservas, que entendía que mostrar vulnerabilidad requiere más coraje que ocultarla. Mi historia no trata de una sanación perfecta o una reconciliación dramática. Trata del trabajo silencioso y constante de construir una vida significativa en mis propios términos, ladrillo a ladrillo con paciencia. Trata de aprender que la familia puede ser elegida además de nacida, que la valía no se gana a través del logro sino que es inherente a la existencia,
que las personas que se burlan de tus luchas quizás nunca entiendan tu viaje. Pero cuando te construyes a ti misma con tus propias manos, nadie puede quitarte lo que has creado. Y a veces, la respuesta más poderosa a aquellos que dijeron que no podías no es el resentimiento o la venganza, sino vivir bien y extender a otros la compasión que desearías haber recibido. ¿Alguien en su vida ha subestimado alguna vez lo que podrían lograr por su cuenta? ¿Cómo les demostraron que estaban equivocados? ¿Y qué aprendieron sobre ustedes mismos en el proceso? Compartan su historia en los comentarios a continuación y suscríbanse si esto resonó con ustedes. Recuerden que su viaje importa y merece ser honrado, ya sea que otros reconozcan su valor o no. Gracias por escuchar, y hasta la próxima vez, sigan construyendo su vida en sus propios términos, un ladrillo a la vez.